Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Y pues sí, si tienes un sueño, el único que puede interpretarlo de acuerdo a su realidad es Dios. Leamos el capítulo 41 del libro de Génesis. Los sueños del faraón. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: Ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. El faraón contó a José lo siguiente: En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto.
y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas, pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José explicó al faraón: en realidad, los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre, tal como le ha dicho el faraón. Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Veamos a José siendo gobernador de Egipto. Así que el faraón dijo a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. El faraón cambió el nombre de José y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio, había arreciado. José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Para misiones y proyectos y sueños grandes siempre es necesario una persona en quien reposa el Espíritu de Dios. Leamos nuevamente el versículo 38. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? Y como José tenía el Espíritu de Dios, pues sí, fue a él a quien lo pusieron a la cabeza. Leamos el versículo 40. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú.
Con esto quiero decirte que Dios te quiere poner a la cabeza y no a la cola, como dice su palabra. Pero sabes, para esto tenemos que tener al Espíritu Santo como acabamos de leer. Y si me preguntas, ¿cómo tengo al Espíritu Santo? Pues teniendo comunión con Él. Y si me preguntas nuevamente, ¿cómo tengo comunión con Él? Bueno, pues buscando su presencia, orando, guardando sus mandamientos, teniendo fe y confianza en Dios. Sí, exactamente lo que José hacía. Sus cualidades y características son dignas de admirar y un ejemplo a seguir, aunque ten pendiente que siempre el primer modelo y ejemplo para seguir en tu vida es Jesús. ¿Y te acuerdas que en capítulos anteriores te decía que todo en la vida de José Dios iba a hacer que obre para bien, incluso esas injusticias que nos parecían muy mal? Hoy en este capítulo vemos cómo el faraón lo puso a cargo de todo Egipto y lo llenó de joyas y ropa súper cara, haciendo una referencia de la actualidad y con el tema super boom de Shakira que está súper de moda, se puede decir que a José el faraón le dio un Rolex y un Ferrari. Y con esto también quiero decirte que Dios quiere bendecirte de todas las maneras posibles. A Él de verdad le importa cada aspecto de tu vida y de tu corazón. Ya vamos a ver más adelantito. Y sí, el aspecto económico también, que es algo que preocupa mucho hoy en día. Pero sabes, para eso y como te mencioné, tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida y tener pendiente que nada ni nadie está antes que Dios. Y si estás soltero o soltera, sabes, también en la historia vemos como a José le dieron una esposa. ¿Ves cómo Dios sí está pendiente de absolutamente todo? José fue muy sabio y trabajador, justo y honrado. Él dice que Dios ha hecho que se olvide de todos sus problemas o de esas injusticias que vimos en capítulos anteriores. ¿Ves cómo Dios, a más de prosperarlo, a más de bendecirlo, a más de darle todas esas cosas de las que leímos, sana su corazón haciéndole olvidar de todo lo malo? Así, como siempre te digo, deja que Dios transforme tu corazón, transforme tu vida, porque Él, a más de bendecirte, Él quiere sanarte y salvarte. El trono de Dios permanece para siempre. Leamos el capítulo 45 del libro de Salmos. De mi corazón brota un hermoso poema, mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuentes de hermosas palabras, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente. Con majestad cabalga victorioso, en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice maravillas asombrosas, que tus afiladas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey, y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. Desde los palacios adornados con marfil te alegran la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se cuentan princesas, a tu derecha se halla la novia, real, luciendo el oro de Ofir. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu señor. Póstrate ante él. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus compañeras doncellas. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros, los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Yo no sé si has escuchado o has pensado tú que Dios tiene sus preferidos o sus favoritos. Si te soy sincera, yo sí lo he pensado. Y aunque esto no está bien, en algunas circunstancias sí pasa. Y para explicarte mejor, leamos nuevamente el versículo 7. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría. Te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Con este contexto, ves cómo Dios no es que tiene sus favoritos, pero sí escoge a quien ama la justicia y odia la maldad. Entonces sí, si quieres ser ese favorito, por así decirlo, aléjate de todo lo malo y haz justicia siempre. Seamos más agradables ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Ese favoritismo del que se habla no depende de Dios, sino más bien de nosotros, de nuestro corazón, de nuestras acciones. Y bueno, con todo esto me acuerdo del libro de Marcos Brunet, que se titula Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Ves cómo ese favoritismo es resultado de nuestra intimidad con Dios, de practicar la justicia y bondad? Entonces, si vuelves a escuchar o pensar que Dios tiene favoritos, pues ya sabes su respuesta y ya sabes cómo ser
el favorito, por así decirlo, de Dios. El pecado te lleva al remordimiento. Veamos en el capítulo 27 del libro de Mateo cómo la traición de Judas le llevó al remordimiento y a cometer algo súper feíto. Judas se ahorca. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre, hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús ante Pilato. Mientras tanto Jesús se compareció ante el gobernador. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Jesús no contestó nada. No oyes lo que declaran contra ti, dijo Pilato, pero Jesús no contestó ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que, cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues, por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Preguntó el gobernador. A Barrabás, dijeron ellos. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo. Allá ustedes, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Leamos acerca de todas las cosas súper feitas que le hicieron a Jesús y cómo los soldados se burlaron de él. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, «¡Viva el rey de los judíos!». También le escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y si creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre. Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, leva sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera.
Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y también la madre de los hijos de Zebedeo. Leamos acerca de la sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico en Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar al sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. A la final, siempre que cometemos pecado, vamos a tener remordimiento, sobre todo después de que hayamos tenido un encuentro con Jesús, exactamente así como le pasó a Judas. Y aquí me quiero detener un momento y topar un punto súper importante. Si estás pasando por algún remordimiento, tristeza, depresión o algún tipo de sentimiento negativo que está atacando a tu vida, no solo quiero decirte, sino pedirte de favor que no actúes como Judas, porque vemos que él se ahorcó y, ¿sabes?, eso solo lo lleva a la tortura y al sufrimiento eterno. Y sí, este es un punto súper importante que de verdad tenemos que ahondar, porque quizás muchas personas, por escaparse de la realidad o por sentir paz, hacen este tipo de cosas como hizo Judas, sin saber o sin entender que esto les va a llevar a una condena eterna, a un sufrimiento eterno, algo de lo que no puede salir. Pero quiero que escuches lo siguiente. Ya hablamos de la opción súper fea, pero quiero contarte que hay otra opción, y obviamente la mejor de todas. Y si me preguntas cuál es, pues sencillo, que cambies tu remordimiento y tristeza por paz y gozo. Y para esto quiero leerte 3 versículos de la Biblia para que me puedas entender un poquito más. Leamos Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y Salmo 119:165. Los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. ¿Ves cómo quien te da paz y alegría es Dios? Y además de eso, Dios te está buscando y quiere sanarte y perdonarte. Es más, ya te perdonó. Leamos Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y Salmos 86:5. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Y puedo leerte muchísimos versículos bíblicos más donde te afirma el perdón de Dios y su amor para tu vida y que Él te está buscando. Pero con los que leímos recién, puedo mostrarte que solo necesitas abrir las puertas de tu corazón a Dios y vas a ver cómo Él te transforma. Y cuando empieza a transformarte, créeme que tú, por amor a Él, empiezas a honrarlo y obedecerlo. Y este equipo es el mejor equipo, o sea, Dios y tú. Créeme que con eso vas a alcanzar lo mejor para tu vida y además de eso vas a encontrar la paz que estás buscando, el perdón que estás buscando, y eso que no te puede llenar, créeme que Dios, con su amor, con su perdón, lo va a hacer, porque Él es el único que puede llenar el vacío que sientes en tu vida y en tu corazón. Dios tiene los mejores planes para tu vida. Y para finalizar,
Pero para nada menos importante, más bien se relaciona con la parte anterior, quiero que analicemos todo el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús. Le patearon, le escupieron, le gritaron, le insultaron y finalmente le crucificaron. En serio, este tipo de cosas súper feas y obviamente injustas. Y si quieres entender un poquito más de cómo fue este momento, te recomiendo la película La Pasión de Cristo. Aunque si es una película demasiado fuerte, vas a poder entender todo lo que pasó a Jesús. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero decirte que Jesús hizo esto y permitió que le hicieran esto por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Con todo esto, es una forma de Dios decirte, hijo mío, hija mía, ya te perdoné, di a mi único hijo por amor a ti, porque anhelo un encuentro contigo, porque quiero perdonarte, porque quiero sanarte, porque quiero salvarte, porque quiero transformar tu vida y tu corazón. Dios anhela en verdad tener un encuentro contigo. Por eso leíamos el capítulo donde dice que Él está a la puerta y llama y que espera que tú le abras la puerta para hacer cosas súper increíbles en tu vida. De todo corazón, espero que hayas aprendido y entendido muchísimo. Y más que eso, que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Él quiere transformarte, Él quiere restaurarte, Él quiere tener un encuentro contigo y que tú confíes plenamente en Él, porque Dios tiene cuidado de absolutamente todo. Y bueno, quiero agradecerte por estar aquí un día más. Invitarte a que te conectes el día de mañana, sea por Spotify, Google Podcast, YouTube, y que veas las maravillas que Dios tiene para enseñarte. Espero de todo corazón que Dios esté transformando tu corazón y tu vida. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés súper bien, que Dios te bendiga muchísimo. Y antes de olvidarme, quiero decirte que si necesitas oración o necesitas conversar con alguien porque estás pasando por un proceso un poquito feo de depresión, no estás solo, hay muchas personas a las que de verdad les importa. Puedo orar por ti, así que escríbeme y no te olvides que Dios anhela de verdad un encuentro contigo. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.